Según un reciente estudio de la OCDE, Alemania volverá a situarse a la cola de los países industrializados occidentales en 2025, con un crecimiento económico previsto del 0,7%. Los principales institutos de investigación económica también tienen poca confianza en la economía alemana en 2025. El Instituto Alemán de Investigación Económica, DIW, por ejemplo, pronostica un mini crecimiento del 0,2%, y el Instituto de Economía Mundial de Kiel incluso un estancamiento. Ante este sombrío panorama, no es de extrañar que en la actual campaña electoral para las elecciones al Bundestag, los partidos se centren en la reactivación económica de Alemania en sus programas electorales. El escritor independiente y premio literario Wolfgang Wittner escribe sobre este tema. Alemania se está arruinando, pero se silencian las causas. Es increíble lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. 22.400 insolvencias empresariales en 2024, despidos masivos, jornada reducida, traslado de empresas a otros países. Los partidos ya han publicado sus programas electorales, y su principal objetivo es revitalizar la economía. Pero se guarda silencio sobre las causas reales del declive económico. Lo mismo ocurre con los sindicalistas y los empresarios. Según Wittner, Alemania está siendo sistemáticamente desindustrializada, a lo que ha contribuido la voladura de los gasoductos Nord Stream del Mar Báltico, que ha cortado a Alemania el suministro de energía fiable y barata. El experto financiero Ernst Wolf aclara las declaraciones de Wittner de la siguiente manera. Todo lo que estamos viviendo en este momento es un enorme ataque de Estados Unidos contra la UE, concretamente contra el estado más fuerte de la UE, que es Alemania. Así que el hecho de que la industria automovilística alemana esté siendo destruida, que la industria alemana en su conjunto esté siendo llevada al paredón, que los bancos alemanes estén sufriendo presiones, todo esto tiene su origen en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no está siendo dirigido desde la Casa Blanca, sino por el complejo digital financiero, Wall Street y Silicon Valley. Lo pérfido de este ataque es que no parece realizarse solo desde el exterior. Según el economista alemán profesor Dr. Christian Kreis, el ministro de Economía Robert Habeck, la ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock, y el canciller federal Olaf Scholz han desempeñado un papel importante en el declive económico de Alemania. Según Kreis, la constante exacerbación del conflicto con Rusia, las sanciones impuestas en consecuencia y la caótica política económica del gobierno del semáforo están causando un inmenso daño a la industria y las PME alemanas, dijo. A veces me parece como si nuestros dos ministros verdes Habeck y Baerbock actuaran como asesinos a sueldo de la industria alemana. Como reveló Kla.Televisión en los programas Confidencial, Plan para destruir la economía alemana, y las bombas de calor de Habeck y el enredo familiar, actúan en interés de BlackRock, Vanguard y los superricos. Asimismo, todo se hace de acuerdo con un documento de estrategia de la Rand Corporation, una empresa pantalla de la CIA, que, según el masón italiano de alto grado Gio L. Magaldi, está altamente controlada por los masones de alto grado. El objetivo de este plan es el debilitamiento económico selectivo, y la destrucción de Alemania para estabilizar la maltrecha situación económica y financiera de Estados Unidos. Pero es posible que políticos que al tomar posesión de su cargo juraron dedicar sus energías al bienestar del pueblo alemán, a aumentar su beneficio y a evitarle perjuicios, actúen de esta manera. Para entender o explicar esto, ayuda a echar un vistazo más de cerca a los antecedentes de los principales políticos del actual gobierno del semáforo. El gobierno del semáforo y sus enredos. Primero, Olaf Scholz. En el programa El expediente Olaf Scholz se descubrió su proximidad y sus contactos con las altas finanzas. Es significativo que Scholz, por ejemplo, nombrara a Jorge Gukes nuevo ministro de Finanzas tras la ruptura del gobierno del semáforo. Gukes es un antiguo banquero del importante banco Goldman Sachs, cuyo principal accionista es el mayor y más poderoso gestor de activos del mundo, BlackRock. Como BlackRock gestiona los activos de los superricos y representa sus intereses, ahora puede influir directamente en la política financiera alemana. Además, Scholz es también masón de alto grado, y miembro de las superlogias Parsifal y Atlantis Aletheia. El objetivo de la masonería de alto grado es el establecimiento de un gobierno mundial único y, por tanto, la destrucción de los estados-nación. Segundo, Annalena Baerbock y Robert Habeck. La señora Baerbock es miembro del German Marshall Fund, GMF para abreviar, un influyente think tank estadounidense con sede en Washington, D.C.
Según F. William Engdahl, periodista económico germano-estadounidense, el GMF fue creado en 1971 por Guido Goldman, protegido de los estrategas mundiales y masones de alto nivel Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski. Estos, a su vez, tienen estrechos vínculos con David Rockefeller y otros banqueros de Wall Street. Según el teólogo alemán, autor y experto en masonería de alto grado, Johannes Rothkranz, la GMF es también una rama de Tres Ojos, una de las logias masónicas originales más poderosas del mundo. El objetivo de la fundación era desmantelar Alemania, y los estados soberanos de la UE en particular para adaptarlos mejor a la agenda globalizadora de Wall Street. Curiosamente, la señora Baerbock también es miembro del Foro Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial, FEM, desde 2020. El FEM es también una organización de masones de alto nivel que actualmente está tratando de imponer un nuevo orden mundial en interés de los oligarcas financieros bajo el disfraz de la sostenibilidad con la Agenda 2030 y el Great Reset. Llaman la atención los vínculos de Robert Habeck con organizaciones dedicadas a la transición energética, y con las fundaciones y multimillonarios que las respaldan y que, en última instancia, se benefician de sus políticas. También figura en el sitio web del FEM, al igual que su compañero de partido y ministro de Agricultura, Seamus Demir, por lo que también representa la agenda que persigue el FEM. Baerbock y Habeck también figuran en la lista de nuevos atlantistas del Atlantic Council. Este poderoso think tank se creó para garantizar que Europa siguiera la política global de Estados Unidos. Sin embargo, según Johannes Rothkranz, el Consejo Atlántico es también un instrumento de los masones globales de alto grado, con el objetivo de establecer un gobierno mundial único. Tercero. Christian Lindner. Christian Lindner es miembro de Atlantic Brücke. Se trata de la red germano-transatlántica más importante, y una organización de lobby para la política estadounidense en Alemania con unos 500 miembros. Tiene sus raíces en las altas finanzas, y en el Consejo de Relaciones Exteriores CFR, el think tank más influyente del siglo pasado. Esto también es una creación de los francomasones de alto grado, iniciada por Rothschild y financiada por Rockefeller. Cuarto. Los vínculos del gobierno del semáforo con los Bilderbergers. Las conferencias Bilderberg fueron fundadas por el miembro del CFR, y masón de alto grado Charles D. Jackson. Las actividades del grupo Bilderberg también están encaminadas a crear un gobierno mundial único. La politóloga y socióloga alemana Claudia von Werloff escribió lo siguiente sobre las conferencias Bilderberg. Aquí se está en la explanada del poder, el verdadero poder. Cualquiera que haya sido blanco de este poder está invitado aquí, y en calidad de que se le invita, como representante venidero de este poder. ¿Hasta qué punto esto es cierto lo demuestran los altos cargos políticos posteriores del gobierno del semáforo, cuyo ascenso político siguió al año en que asistieron a la conferencia? Olaf Scholz, participación en conferencias 2010-2011, primer alcalde de Hamburgo. Christian Lindner, participación en la conferencia 2013, presidente del FDP desde diciembre de 2013. Marco Buschmann, ministro de Justicia, participación en la conferencia de 2024. Wolfgang Schmidt, ministro federal de Tareas Especiales y jefe de la Cancillería Federal, participación en la conferencia de 2023. Lo que dijo Claudia von Werloff sobre la participación en las conferencias de Bilderberg es característico de las organizaciones y logias de la masonería de alto grado. Los participantes son seleccionados específicamente y solo se convierten en miembros quienes se someten a sus objetivos y estatutos o hacen de estos su propia causa. La pertenencia de los mencionados altos cargos políticos alemanes a estas redes masónicas significa, por tanto, que sus objetivos tienen prioridad para ellos, y que también pueden estar actuando siguiendo instrucciones. Por lo tanto, no es de extrañar que perjudiquen o arruinen a Alemania con sus políticas cuando, por ejemplo, el próximo movimiento estratégico global de los masones de alto grado es proclamar la destrucción económica de Alemania y de la UE. A la vista de esta aterradora infiltración en el gobierno del semáforo, surge naturalmente la siguiente pregunta en relación con las próximas elecciones al Bundestag: ¿traerá la elección de Friedrich Merz como próximo canciller federal el esperado giro económico a mejor? El experto financiero Dirk Müller formuló acertadamente los problemas asociados a Merz ya en 2018. Dijo: Friedrich Merz es sin duda muy competente. Pero, ¿para quién hace política? ¿Para las amplias masas de la sociedad? ¿O para aquellos para los que ya ejerce presión en los puestos más altos?
Para dar respuesta a esta desafiante pregunta, a continuación se analizarán los antecedentes y conexiones de Friedrich Merz. El expediente Friedrich Merz. Primero, las actividades de Friedrich Merz como abogado mercantilista y el escándalo Cum-Ex. En 2005, Friedrich Merz se convirtió en socio del bufete de abogados Maya Braun. Cabe destacar que Maya Braun ayudó a las empresas a hacer frente legalmente al escándalo Cum-Ex. El escándalo Cum-Ex fue una trama de fraude planificado que hizo perder al Estado alemán al menos 35.000 millones de euros en impuestos, que fueron a parar directamente a los bolsillos de las empresas. Merz también fue miembro del Consejo de Supervisión, y presidente del Consejo de Administración de HSBC Trinkhaus, el banco privado implicado en el escándalo. En esta función de control, podría haber denunciado la implicación en el fraude y el fraude en su conjunto, pero no lo hizo. Sin embargo, su silencio e inactividad a la hora de aclarar el escándalo Cum-Ex resultan comprensibles si se tienen en cuenta los siguientes contextos. El banco privado Warburg, con sede en Hamburgo, está en el centro de este escándalo. Los Warburg son una de las familias más poderosas e influyentes del mundo, con estrechos vínculos con los Rothschild y los Rockefeller. Eric Warburg, por ejemplo, fue también cofundador del Atlantic Bridge y del American Council on Germany, ambos think tanks de los masones de alto grado. ¿Y quién forma parte del patronato de la Fundación Atlantic Brücke cuando Friedrich Merz era al mismo tiempo presidente del Atlantic Brücke? Se trata de Max M. Warburg Jr., principal accionista del banco privado M. Warburg & Co. Los dos estaban en el mismo barco, por así decirlo, lo que explica por qué Merz no desenmascaró a Warburg. Segundo, conexiones de Friedrich Merz con corporaciones internacionales y empresas del DAX. Como miembro del Bundestag, Friedrich Merz tuvo hasta 18 empleos a tiempo parcial al mismo tiempo. Además de su labor como abogado, ha trabajado para grupos internacionales y empresas del DAX. Formó parte de los consejos de supervisión, los consejos consultivos y los consejos de administración de, por ejemplo, Commerzbank AG, IVG Immobilien AG, BASF Antwerp, Deutsche Börse AG, Aeropuerto Colombo GmbH y, según sus propias declaraciones, ganó alrededor de 1 millón de euros al año con dichas actividades secundarias en 2018, por lo que naturalmente está muy bien relacionado con todas estas empresas. 3. Friedrich Merz y BlackRock. Merz fue presidente del Consejo de Supervisión de BlackRock Alemania, y su lobbyista mejor pagado desde principios de 2016 hasta diciembre de 2020. Con unos activos gestionados de 11,5 billones de dólares, BlackRock es el mayor y más potente gestor de activos del mundo. Junto con el gestor de activos Vanguard, tiene una gran influencia en casi todas las empresas multinacionales a través de sus participaciones. Esto incluye a todas las empresas del DAX, y a las empresas internacionales de defensa que se benefician directamente de las entregas de armas a Ucrania. Estas son, por ejemplo, Boeing, Lockheed Martin, Airbus y Rheinmetall. El siguiente enlace es extremadamente revelador respecto a la estrecha relación entre BlackRock y Merz. El fundador y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, es masón de alto grado, al igual que el fundador del grupo Vanguard, John Bogle. Esto significa que los gestores de activos más poderosos del mundo son también creaciones de los masones de alto grado y pertenecen a su red. Larry Fink es incluso miembro de 6 poderosas logias originales, y también agenda contributor del Foro Económico Mundial FEM. Vanguard y BlackRock, en particular, gestionan los activos de los superricos, muchos de los cuales también están involucrados en la masonería de alto nivel. Larry Fink incluso debe su ascenso directamente a los Rothschild, que presumiblemente pertenecen a la cúpula de la masonería mundial de alto grado. Esto significa que Friedrich Merz era el principal lobbyista alemán, y cabecilla de este instrumento de poder de los masones de alto grado en Alemania. Sin embargo, puso fin a su empleo en BlackRock cuando se reincorporó a la política alemana, y se presentó como candidato a la presidencia del partido CDU. 4. Otras pertenencias y enredos de Merz. Como ya se ha mencionado, Friedrich Merz es miembro de Atlantic Brücke, al igual que Christian Lindner.
Antes de volver a la política, fue incluso presidente de esta organización estadounidense de lobby de la masonería de alto grado entre 2009 y 2019. También es miembro de la Comisión Trilateral. Junto con el Consejo de Relaciones Exteriores CFR, es uno de los think tanks más poderosos de la mafia financiera mundial, y fue fundado por los masones de alto nivel Zbigniew Brzezinski y David Rockefeller. Resulta extremadamente revelador que Friedrich Merz también participara en la conferencia de Bilderberg de 2024. Poco después, se convirtió en candidato a canciller de la CDU-CSU. Los altos cargos de Merz en muchas corporaciones internacionales, en BlackRock y en el Atlantic Brooke, así como su pertenencia a la elitista Comisión Trilateral, significa que Merz no es un simple títere de estos globalistas. Al igual que Olaf Scholz, que a su vez es un masón de alto grado, es un cabecilla que ha hecho suya su causa. Su participación en la conferencia Bilderberg 2024 significa también que es incluso el representante elegido de la mafia financiera de la masonería de alto grado en Alemania. Por tanto, como canciller federal, representará principalmente sus intereses y no los del pueblo alemán. 5. ¿Qué podemos esperar de Friedrich Merz como canciller federal? El experto financiero Ernst Wolf resume así las consecuencias de la elección de Friedrich Merz como canciller federal. Viene directamente de BlackRock. Así que BlackRock está más o menos tomando el control de la política alemana. Eso está completamente fuera de discusión. En consecuencia, Merz alineará sus políticas con los intereses de las grandes corporaciones y de BlackRock. Esto puede reconocerse por el hecho de que es un vehemente defensor de una escalada de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, pide el envío de misiles de crucero Taurus sin límites de alcance. Con ello, se arriesga a una nueva escalada de esta guerra. Alemania seguiría desangrándose financiera y económicamente, mientras que las empresas de defensa, y BlackRock detrás de ellas serían los principales beneficiarios. Sus declaraciones también levantaron ampollas a la vista de las cada vez más ajustadas arcas del Estado. Dijo: hay 2,8 billones de euros en cuentas alemanas, cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Imaginemos por un momento que pudiéramos movilizar solo el 10% de esta cantidad a un tipo de interés razonable. Para infraestructuras públicas en Alemania. Para la expansión de lo que necesitamos en educación. En el sector público. En toda la infraestructura de nuestro país. No nos falta capital. Nos faltan los instrumentos sensatos para movilizar este capital de esta manera. Incluso a la hora de hacer frente a las cargas financieras causadas por la pandemia de coronavirus, Merz se opuso a un impuesto sobre el patrimonio de los ricos y, en su lugar, pidió que se controlen todas las prestaciones estatales a nivel federal, estatal y local, lo que también se aplica a los pagos de transferencias sociales. El Estado no debe seguir dando por sentadas la educación y el cuidado de los niños. Estas declaraciones recuerdan la confesión del antiguo sicario económico y agente del Servicio de Inteligencia Exterior estadounidense NSA, John Perkins. Según Perkins, es práctica habitual de la mafia financiera endeudar deliberadamente a los países para luego saquearlos utilizando los llamados sicarios económicos. Tienen que vender sus recursos, muchos de sus servicios sociales, los servicios públicos, sus sistemas escolares, sus sistemas de seguros, etc., a corporaciones extranjeras y a la mafia financiera que hay detrás de ellas. Desde la pandemia de coronavirus, la deuda pública alemana ha aumentado más de un 30%, hasta superar los 2,5 billones de euros en solo 4 años. Debido a la actual recesión económica, los presupuestos nacionales cada vez más estrechos como resultado de la caída de los ingresos fiscales, y los miles de millones gastados en la guerra de Ucrania, esta montaña de deuda podría seguir creciendo exponencialmente, y dar paso a la siguiente etapa en la guerra económica de los masones de alto nivel contra Alemania. El saqueo sistemático y la destrucción de empresas medianas, y la clase media por parte de grupos financieros como BlackRock. El experto financiero Ernst Wolf lleva años advirtiendo de este escenario. Ahora podría iniciarlo y aplicarlo Friedrich Merz como canciller federal mediante abuso de poder desde el más alto nivel. Conclusión.
A la vista de las conexiones mostradas, el liderazgo político de Alemania está obviamente firmemente en las garras de la mafia financiera de la masonería de alto grado. Pero el control y la penetración de este pulpo en la sociedad alemana van mucho más allá. El hecho de que ni los medios de comunicación, ni las empresas, ni los sindicatos denuncien las verdaderas razones del declive de Alemania demuestra que al menos sus máximos responsables también forman parte del problema. En el programa Wir Deutschen Fernsehsteuerprobe, el Atlantikbrücke, por ejemplo, se demostró que los redactores jefe de los principales medios de comunicación alemanes también están representados en Atlantikbrücke, con un centenar de miembros. Numerosas personalidades de empresas y corporaciones alemanas también forman parte de esta red. Esto significa que todo depende de ustedes, queridos espectadores. A la vista de la infiltración demostrada, ahora es importante suscitar un amplio debate social. Ningún salvador vendrá de la cima de la sociedad. Por un lado, esto asusta, pero por otro también es una oportunidad única que puede cambiar a mejor toda nuestra sociedad. Ha llegado el momento de dejar atrás el individualismo y, en su lugar, unir fuerzas y hacer frente común contra estas maquinaciones. De este modo, nada será imposible y cambiaremos este mundo a mejor. Empiece hoy, porque muchos votantes están preocupados por los antecedentes y los temas políticos, especialmente antes de las elecciones generales. Por ello, estas conexiones deben difundirse ahora por todo el país. Para acabar con la infiltración en la política, es necesaria una transparencia absoluta en la política. Los votantes deben saber antes de cada elección quién es miembro de dónde, y quién recibe qué ingresos adicionales de quién. En el caso de los cargos políticos, también debe prohibirse totalmente la pertenencia a redes de élite, fundaciones, etc. También se prohíbe asistir a sus reuniones y conferencias, así como aceptar altos cargos inmediatamente después de finalizar la carrera política. Por último, véase una selección de otros enredos conocidos de altos cargos políticos alemanes y personalidades destacadas en redes elitistas.